tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy importante en nuestras comidas. El día de hoy vamos a hacer vamos a hacer un rico refrito casero, ya saben, porque la pasta ya lo tenemos aquí, miren. ¿Bien? Vamos a hacer un refrito con manteca de chancho. Muchas personas lo conocen como aceite de color, manteca de color que se pone en las comidas, pero para eso tenemos los siguientes ingredientes. Primeramente, es un proceso largo, pero nosotros ya tenemos aquí la pasta de achiote. Esto se saca directamente del achiote. Luego para eso vamos a necesitar cebolla. Tenemos aquí perejil. Acá tenemos culantro. Tenemos hojitas de orégano. Todo fresco. Aquí tenemos las hojitas de ajo. Aquí este es el puerro. Así lo llaman, no sé cómo lo llaman ustedes, pero aquí así lo llamamos. Aquí la cebolla, comino y sal. ¿Y dónde está la manteca? Acá tenemos la manteca, miren. Ahora que está haciendo sol, se está derritiendo, como ustedes se derriten por ella. Así es que esto es muy fácil. Eso tal vez ustedes digan, doña Vicky, pero ya tiene, esto ponga directo en las comidas. No, porque esto es chuno, es bien la pulpa del achiote. Si ponemos así, esto va para un galón siquiera de una sopa. Esto no es recomendable poner directo. Si no se hace un refrito, se pone un poquito de esto y ya. Y les cuento que esto no va a ir todo en eso, porque esto es muchísimo, muy concentrado. Para eso vamos a empezar a picar todo esto, luego tenemos que llevar al fuego, a refreír. Ya van a ver el paso a paso, chicos. Ponemos esto a un ladito, por si las moscas. Eso también reservamos, la sal, el comino y empezamos a picar todas las hierbitas. Ay. Empezamos por la cebolla. Sacamos su raíz. Listo. Ahora sí. Todo está limpio, ya lavadito. El mesón igualmente. No me vayan a decir, doña Vicky. Así es que si ustedes quieren adquirir este rico refrito para las carnes, la sopa, una menestra, ya saben. No duden en comunicarse conmigo las personas que están aquí de cerca. Que encantado para servirles y compartir con ustedes. Y así vamos a picar. Hemos terminado de picar la cebolla en hoja. Ponemos en el sartén, en la paila. Esto se llama paila, la sartén. Exacto. Muy bien. Ahora sí nos toca perejil. Vamos a picar así mismo, de la misma manera. Yo sé que ustedes pueden picar y ya. Picamos el perejil. Todo picando, vamos poniendo acá. Luego sí, es lo más fácil. Hemos terminado de picar perejil. Ponemos a la paila. Ya mismo terminamos. Vamos con culantro. Aquí están y vamos a picar. Picamos. Eso. Ya terminamos el culantro a la paila. Vamos con el orégano. Tengo un poquito de orégano. Esto es poquito y bien suave. Se pica rapidito. Giramos al otro lado. Otra picadita y listo. Vamos con el ajo. Miren, este ajo es un ajo, pero ya saben que ustedes tal vez no tengan. Miren, es un ajito pequeño, no es el ajo normal. Un ajito, pero que da un sabor riquísimo. Esto es para hacer estos aliños, hacer los refritos. Qué rico, Dios mío. Y así vamos a terminar de picar las hojitas de ajo.
terminé de picar las hojitas de ajo. Cada vez ya va más y más aquí en la paila, ¿sí ven? Qué rico, Dios mío. Vamos con el puerro. Puerro le dicen a esto. Pero esto es bien rico. Picamos igualmente. Así. Ahora sí ya hemos terminado de picar la cebolla puerro. Listo. Vamos con la cebolla. Unos le dicen, eso le dicen perla, cebolla roja, cebolla colorada, como le llamen. Vamos a picar la cebolla. O no sé si picamos en cuadritos, en larguitos, como ustedes deseen. Ve. Yo les voy a indicar lo que yo hago. Ve. Vamos a picar en cuadritos. Así vamos a terminar todo de picar. Bueno, hemos terminado de picar la cebolla colorada. Ponemos al sartén. Yo vivo con sartén. Paila es. A las pailas se dicen a las grandotas. Listo. Y esto vamos a llevarle al fuego. Listo. Ahora sí, aquí va la manteca de cerdo. La manteca, ¿qué es? Manteca animal. Es más bueno, más recomendado. Vamos a poner. Vamos, vamos. En el sol, ¿cómo se ha hecho? Ya. Ahí nomás para refreír. Luego sí, vamos poniendo un poco más. ¿Dónde está la palanca, chicos? La palanca. No. Ahí tenemos que seguir moviendo hasta que la cebolla esté transparente. Miren. Ya mismo, le falta poco. Si ven cómo va hirviendo, ya cuando está transparente la cebolla, ahí sí ponemos el concentrado. Ponemos esto, miren, el chuno. Acá tenemos. Ahí seguimos moviendo. Luego también tenemos que poner el comino. No ponemos ahí porque eso se asienta y se nos quema. Continuamos. Regresamos después de una pausa publicitaria. Ahora sí, ya llegó el punto final. ¿Sí ven? Ya está transparente. Ahora vamos a poner el chuno. De aquí, ¿será que sea solo eso? Vamos a mover y mover y mover. Miren, verán, esa cantidad le va a pintar a toda esta manteca, verán. Y me va a sobrar muchísimo. Tengo para cuántas latas todavía. Ay, y todavía está por aquí. ¿Sí ven? Miren, por aquí se quedó todavía. Tiene que derretirse todo eso para ver el color que dejemos. Nosotros depende de cada uno, cómo queremos dejar. Miren cómo está ya. Vamos, un poco más. Aquí tiene que derretirse todo esto. Miren cómo está esto ya. Esperamos que se derrita todo. Si queremos más, que esté más concentrado el color, ponemos un poquito más. Yo sí le voy a poner un poquito porque tengo que hacer toda la lata de manteca. Listo. Y ahí vamos a ponerle un poco más de manteca porque ya está bien refrito todas las hierbitas. Eso. Vamos moviendo y vamos poniendo. Eso. Así es esta preparación del refrito. Eso. Ahora sí llegó el momento de poner la sal y el comino. Eso se pone al último porque si no se quema. Comino, exacto. Ahí la cantidad que ustedes quieran. Ya. Ponemos sal para que tenga su saborcito. Eso que no esté desabrido. Movemos y retiramos y luego si el envasado. Ustedes siempre dicen, quisiera estar con doña Vicky ahí compartiendo. Miren, ahora estoy haciendo bastante, como les dije. Si ustedes desean, ya saben. Van a tener una de estos. Ya les voy a indicar a dónde vamos a envasar. Tenemos unas tarrinas y vamos a poner ahí. Y luego tenemos que dejar que se seque.
Ya. Listo, vamos a retirar del fuego. Ahora sí tocó el envasado. Miren, aquí están todas las tarrinas de este porte. ¿Sí ven? Y de este porte. Hasta para el más pequeño de la casa que quieren hacer sus asaditos o algo. Ahora sí vamos. Acá tenemos todo lo que preparamos. Vamos a coger y poner. Miren. Vamos otro. Coger y poner. Ya. ¿Sí ven? Y listo. Estoy muy concentrada porque tengo miedo a regar. Así. Ya está otro. Así tenemos que hacer todo esto. Bueno, hemos terminado de envasar todo. Miren, acá están y ya estamos poniendo su tapita a cada uno. Miren. ¿Sí ven? Allá están los pequeños. A veces se van para por ahí un día de campo, entonces para que no lleven todo esto al bolsillo y se fueron. ¿Sí ven? Y eso es una sola cosa, 5 en 1, así. Pues ahí tiene el refrito, tiene la manteca, tiene los aliños, todo. ¿Sí ven? Completito este refrito. Así es que vamos a dejar tapando y luego de aquí ya estamos de noche, al otro día. Mañana nos vemos, esto ya todo se va a endurar. Van a ver cómo quedan y ahí sí pueden hacer sus pedidos ya. Esto va a estar listo. Vamos a acabar de poner las tapitas. Bueno, ahora sí, ya estamos al otro día. Vamos a ver cómo amaneció nuestro refrito. Miren, pero qué lindura. Así quedó nuestro refrito, ¿sí ven? ¡Ah, qué rico está! Y por cierto, por decirles, miren, acá tiene las hierbitas y esto, si ustedes desean dejarle con hierbitas, se le deja. Si no, se le pasa por un colador y solo el sabor nomás. Con esto ya es para las menestras, para una sopita, para lo que ustedes deseen. Es 100% natural. A veces cuando venden dicen, no se sabe. Dicen, es 100% natural, pero uno mismo cuando se saca de la planta, ahí sí se ve que es 100% natural. Esto es el color sacado de la planta de achote. Así es que nos ha quedado así. A ver, la gente, ya les dije, a las personas que están de cerca, yo les voy a compartir uno de estos. Así es que, manos a la obra, a hacer sus pedidos. Que muy lejos tampoco les voy a poder enviar. Pero si desean, yo les voy a compartir esto. Es muy rico para las carnecitas, para asar. Yo siempre sabía coger esto en aceite también, como les he dicho. Hecho en aceite, en manteca vegetal y en manteca de chancho. Pero a mí me han dicho, y yo también digo, que es más natural. Entonces, por eso. Se saca la carnecita y ya se hace la cecina, todo. Se coge un poquito, se le pone y ya como está con todas las hierbitas, ya está alineadito al sartén o a la parrilla y listo. Así es que espero que les haya gustado este hermosísimo video para mí y para ustedes también espero que les agrade. Y esto ha sido todo por este día. Nos vemos en un próximo video. Chao.